¿Y os sentís orgullosos de lo que estáis consiguiendo? Pues por supuesto que sí, sobre todo cuando tenemos jornadas como la de la semana pasada de turismo, que hemos tenido unas jornadas de convivencia, de lecturas feministas, y hablamos con mujeres de mucho más edad que nosotras y vemos lo que hemos avanzado en el difícil camino de la mujer, y vemos las dificultades que tenían hace 20 años las mujeres para cualquier tipo de cosa tan insignificante como ir al banco, por ejemplo, y con la facilidad que hoy en día vamos al banco, que ni siquiera nos pensamos que vamos al banco, pues nos sentimos orgullosísimas de lo que hemos conseguido y nos sentimos muy animadas para seguir avanzando en el difícil camino de la igualdad. Pero ahora lo que hay que pensar es para qué vamos al banco. ¿A qué vamos al banco? Pues también es verdad. Ahí me has pillado, ¿a qué voy al banco? La cosa está un poco... Bueno, es que verás, a lo mejor he puesto un ejemplo un poco extraño, pero yo, por ejemplo, ahora mismo te pondría una anécdota que yo sufrí, no sé si recordáis, porque aquí somos un pueblo pequeño y nos conocemos todos, vosotros recordáis que yo intenté ganarme la vida poniendo una zapatería, no sé si os acordáis, y intentábamos hacer las compras en un pueblo de Cádiz, que era Ollera, y claro, al principio pues, hacíamos unas compras bastante voluminosas, y a la tercera compra el jefe de venta me llamó al despacho y me dio un documento para que la próxima vez que llegase a comprar lo trajese firmado. Y el documento no era más que la autorización de mi marido a que estaba de acuerdo con las compras que yo estaba haciendo. Y yo tengo 46 años, o sea que no soy tan mayor para el avance que hemos tenido, ¿no? Ángeles, mira, para terminar un poco con tu intervención, ¿qué necesidades tiene actualmente la Asociación de Mujeres? Bueno, la Asociación de Mujeres actualmente tiene las mismas necesidades que puede tener cualquier otro sector, porque es que estamos atravesando un momento de crisis tan grande que las mujeres tienen la misma necesidad que cualquier otro sector, independientemente de la igualdad y todo esto. Ahora mismo la mujer lo que quiere es trabajo, porque la autoestima se ve afectada como el monedero. Las dificultades que tiene el estudio están en el monedero, todo está afectando por el monedero, eso que es la crisis. El trabajo independiente económica. Exactamente, porque a mí me hace mucha gracia, porque la mujer es un ser admirable, y perdonadme porque yo soy mujer, ¿no? Pero tiene una humildad que yo, cuando veo a gente más mayor todavía, son como ejemplos a seguir, ¿no? Porque en el momento que hay que recortar, empiezan recortando por ellas mismas. Si hay que recortan de la tontería, recortan de sus zapatos, recortan de su armario. Entonces, ¿qué necesidad tiene la mujer? La mujer necesita que no tengan necesidades los suyos, sus hijos, sus maridos, sus nietos, y todo lo que le rodea, para poder ella ser feliz. Y como asociación supongo que necesitarán más recursos. Por supuesto, este año, por ejemplo, la asociación se ve becada, de que todos los años, por ejemplo, ha tenido una subvención de 600 euros de la Diputación, y este año, por ejemplo, pues lo primero que he recibido, porque yo escogí la presidencia de la asociación en noviembre del año pasado, y entonces lo primero que me encuentro es un correo electrónico de la Diputación diciendo que este año pues esa subvención no existe. Entonces este año tendremos que subsistir única y exclusivamente de las cuotas de la sociedad, ¿no? Entonces esa subvención, que son 600 euros, que no que sea tan gran cosa, pero no la tendremos, ¿no? Entonces está limitada también. Bueno, Ángeles, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por hablar de nosotros. Nosotros dinero no tenemos, también estamos una mitad tiesos, pero sí le ofrecemos los micrófonos de la RIA para que en cualquier momento, para difundir cualquier actividad o lo que sea necesario, pueden entrar con ellos. Y nosotras, yo, en nombre mío y en nombre de toda la sociedad que represento hoy, pues os ofrezco que tenéis allí nuestra sede y a nosotras a disposición para todo aquello que creáis que podemos ayudar. Muchas gracias.